Congreso Nacional Indígena. ¡Viva! ¡Viva el 20 aniversario! ¡Viva! ¡Viva el 5º Congreso Nacional Indígena! ¡Viva! ¡Vivan los pueblos originarios de México y del mundo! ¡Viva! ¡Vivan los pueblos originarios en resistencia y rebeldía! ¡Viva! ¡Viva la autonomía! ¡Viva! ¡Viva el Ejército Zapatista de Liberación Nacional! Los pueblos indios hemos estado durante estos 524 años en estas tierras y durante todo ese tiempo ha sido negar nuestra historia, nuestra presencia, nuestro origen. Incluso ha habido políticas de Estado que han tratado de borrarnos. Después del levantamiento zapatista se plantea de forma muy concreta el tema indígena y es a partir de ese momento que se va organizando, va creciendo la palabra, se va hablando más de la presencia de nosotros. Y en octubre de 1996 se convoca a este primer Congreso Nacional Indígena. Ahí, con la presencia de la comandante Ramona, nos juntamos muchísimos pueblos y ese fue el primer antecedente, el primer momento y la fundación de este espacio. Es una casa de los pueblos, ciertamente. Ha sido una escuela de lucha, ha sido una escuela donde uno aprende a escuchar, aprende conociendo a otros pueblos. De ahí es donde empezamos a decir esa palabra desde las tripas, desde el fondo del corazón, a decir ya basta. La única esperanza que tenemos los pueblos originarios y todos los pobres de México y del mundo es la unidad, la organización, la resistencia y la rebeldía. La problemática que se vive en cada pueblo llega al Congreso Nacional Indígena, se expone y los hermanos que enfrentan alguna problemática lo dan a conocer a nivel nacional. De alguna manera buscamos ahí la comunicación para ver de qué manera los podemos apoyar o cómo ellos mismos pueden buscar algunos canales para que les den respuesta, busquen alguna solución o incluso desde la misma comunidad se construya la solución. Y así en términos generales para nosotros, después de 20 años y ahora que estamos celebrando el 5º Congreso Nacional Indígena, ha sido fundamental ahí para todo este caminar, pero también para tener claro nuestro proyecto histórico de pueblos, la reconstitución de nuestros pueblos, la defensa de nuestros territorios y la organización comunal. Nosotros somos una comunidad pequeña, como 1000 habitantes, donde todavía nos regimos por usos y costumbres. Los partidos políticos no entran a nuestra comunidad y eso es lo que nos ha mantenido la fuerza. Para nosotros es importante continuar con esta enseñanza porque es una enseñanza de los abuelos a manejarnos por consejo. La forma del gran consejo que para nosotros, de acuerdo a nuestra cosmovisión, es el reflejo de nuestra tortilla, ¿no? Y que es un círculo y que la tortilla viene de los maíz de los diferentes colores, que es diversidad. Entonces, por eso que para nosotros nuestra tortilla no solamente alimenta nuestro cuerpo, sino que también nuestro espíritu. Y por eso, si alimentamos nuestro espíritu, alimentamos la palabra y alimentamos nuestro cuerpo. Y eso es como se maneja dentro de los consejos comunales de nuestro pueblo y de otros pueblos. Este consejo está constituido por mujeres y hombres que hacen presencia en la asamblea pero junto con la asamblea para tomar decisiones. También el consejo comunal no puede tomar una decisión sin el consentimiento de la asamblea. Si estamos hablando sobre el maíz, por ejemplo, el 28 de septiembre es importante para nosotros. Entonces hablamos sobre el maíz, pero no solamente de la parte de la cosmovisión que puede ser romántica, ¿no? Sino más bien la problemática social o los riesgos que corre nuestro maíz, ¿no? Que hasta en lo más sagrado el sistema neoliberal está tentando, ¿no? Por ejemplo, el Día de Muertos, nuestras festividades,
que empezamos igual con nuestra tradición, pero igual hablamos sobre nuestras hermanas y hermanos caídos o muertas o detenidos o todo eso, ¿no? Igual, entonces se va llevando toda esta secuencia. Se levanta la mano cuando hay un efecto de votación, pero también se da la palabra para alguna opinión, ¿sí? Se considera y se toma en cuenta la palabra de cada uno de los participantes y eso es importante para nosotros. La persona que no consensa, ¿por qué no consensa, no? ¿Qué tiene, cuáles son los ideales o las ideas que tiene para poder pues estar dentro de esa armonía, ¿no? Que es, a fin de cuentas, es lo que queremos tener en una asamblea. Tenemos muy firme nuestra cosmovisión, o sea, el respeto para nuestro Padre Sol, nuestra Madre Tierra, los guardianes, los 4 rumbos cardinales y lo más importante, como el 7º lugar sagrado, que es nuestro corazón. Entonces, desde nuestro corazón es como nuestras abuelas, nuestros abuelos nos enseñaron a pensar, porque es la forma en que nosotros podemos ser libres ante toda esta resistencia que hemos sobrevivido por más de 500 años. El maíz se considera algo sagrado, ya que es uno de nuestros principales alimentos de cada día como verdaderos hombres y mujeres. La danza está enfocada en nuestra cultura, autonomía y resistencia. Específicamente representa un trabajo colectivo, el cultivo del maíz, donde se trabaja en común hombres y mujeres. Nuestro territorio es ancestral, está amparado por toda una serie de documentos históricos, desde códices, mercedes reales, resoluciones presidenciales que tienen que ver con el reconocimiento legal de nuestro territorio. Durante todos estos siglos, para mi comunidad ha sido fundamental la defensa de la tierra comunal. Vienen cambiando las leyes y muchas veces estas leyes están dirigidas contra nuestros pueblos, ahí para individualizarlos. El lugar de donde vengo es una tierra comunal, es un territorio que es de todo el pueblo. Es una zona de bosque y agua. Al haber estos recursos naturales, existe en esa región y en mi pueblo, se da el despojo. El despojo a través del mismo gobierno que implementan leyes para despojar a las comunidades de los recursos naturales, por ejemplo el agua. Y ahorita en el caso muy concreto ahí en Atlapulco enfrentamos esa problemática. Por un lado que durante mucho tiempo la Ciudad de México despojó a mi comunidad de su agua. Esa agua ahora se va para la Ciudad de México. Ese es uno de los problemas fuertes que mantenemos ahí. Y por otro lado también la parte del desarrollo, modernización que le han mencionado. Hay muchos proyectos inmobiliarios, carreteras, autopistas, negocios, turismo, tiendas, así toda una serie de elementos que van rodeando a nuestras tierras, a nuestro territorio, y eso de manera directa afecta a esos lugares. Tenemos también nuestra propia forma de organización. Y esta organización nos ayuda a que podamos resistir y enfrentar estas situaciones complejas que estamos viviendo. Esta organización tiene que ver con la vida comunal que está sustentada en el territorio, la asamblea, nuestra fiesta y el trabajo colectivo. La Asamblea General de Comuneros es la máxima autoridad del pueblo. Nos reunimos todos y ahí tomamos decisiones en conjunto para, por ejemplo, elegir a nuestras autoridades, decidir qué vamos a hacer, si hacemos una explotación forestal o no la hacemos. Pues enfrentamos muchas luchas que los sistemas gubernamentales siempre quieren imponer, disfrazados de supuestos desarrollos.
pero un desarrollo que no lo tenemos en nuestras manos. Están sobre nosotros para aplastarnos. Y por eso estamos en contra de esos megaproyectos de muerte. Que en mi comunidad, que es una comunidad pequeña, que es una comunidad muy rica culturalmente, porque se dice que nació Quetzalcóatl. Entonces hay mucha gente que quiere venir a saber qué es lo que está pasando ahí. Y como tenemos un entorno agradable, como muchos de nuestros lugares de nuestro país, empresas que se dedican al turismo, fomentadas por el mismo gobierno del estado, que están impulsando toda esta empresa turística que sí nos afecta. Entonces, donde nosotros decimos no a todo esto, ¿no? Igual, junto con los otros pueblos del municipio, también enfrentamos un no al club de golf en el 95, en Tepoztlán. Y muchos tuvimos éxitos, se paró el proyecto, pero sigue latente, ¿no? Y bueno, una de ese megaproyecto también es ahora la apertura de la autopista, que es la México-Cuautla, que la quieren abrir, o sea, destruyendo, devastando zona forestal, que de hecho es parte de nuestros mantos acuíferos, donde tenemos el agua. Además de ser pues es una zona sagrada y también un decreto presidencial como parque nacional. Entonces es una contradicción entre ellos mismos, en cambio ellos no les interesa esa parte, ¿no? Sí. Entonces, por eso esa es parte de nuestra lucha. Y muchos megaproyectos como el Plan Integral Morelos, que es el gasoducto que va desde Tlaxcala hasta el estado de Morelos, donde se pretende construir una hidroeléctrica, ¿no? Entonces es un espacio donde se va a devastar, donde nuestros hermanos allá en el sureste de Morelos pues también están enfrentando esa lucha con violencia, porque no queda otra forma, ¿no? Y igual un proyecto latente que está todavía de una mina de oro a cielo abierto en el sitio arqueológico de Xochicalco, ¿no? Que para nosotros es nuestro espacio sagrado, donde muchas de las culturas vamos a este lugar para hacer ofrendas, ¿no? Por eso que estamos en contra de todo este sistema, que no vemos claro un plan de desarrollo como ellos dicen, ¿no? Sino más bien es una opresión más, ¿sí? Pues por eso estamos aquí. Nosotros vamos a tener que enseñarles a ellos, a los que nos explotan, de que hay otra forma de vida sin explotar a nadie, y que debemos de hacerlo en los hechos, pues lo que se dice igualdad, nadie quien está arriba explotándonos. Y esa es la tarea que tenemos, compañeros, compañeras del Congreso Nacional Indígena. Durante el quinto congreso de la CNI, la EZLN propone lanzar una mujer indígena para presidenta en las elecciones presidenciales del 2018. Los delegados acuerdan en llevar la propuesta a sus comunidades. En noviembre, semanas después del Congreso, la peregrinación del Movimiento en Defensa de la Vida y del Territorio llega a San Cristóbal, juntándose con la Marcha de Mujeres contra la Violencia. Modevite anuncia su apoyo a la iniciativa de la CNI para fortalecer la voz de los pueblos indígenas. Tras las consultas en sus asambleas, representantes de la CNI forman un Consejo Indígena de Gobierno. Eligen a María de Jesús Patricio Martínez, o Marichuy, como vocera para el proceso electoral de 2018. El CNI asegura que la meta no es tomar el poder, sino aprovechar de las elecciones para difundir y fortalecer la lucha en defensa de la tierra y el territorio. Es un llamado a los pueblos originarios y a la sociedad civil para detener la destrucción de la tierra y la vida y construir la paz y la justicia desde abajo, dice la CNI. La principal tarea es denunciar todas las maldades de este sistema capitalista que nos domina, invitar a organizarnos para defendernos contra los poderosos y para construir nuestros espacios de autonomía en el campo y en la ciudad, sin el control del Estado,
fuera de los partidos políticos, fuera de la pudrición de este sistema.